Un curso de milagros resumido. Capítulo 1. El significado de los milagros. 1. Principios de los milagros. Punto 1. No hay grados de dificultad en los milagros. No hay ninguno que sea más difícil o más grande que otro. Todos son iguales. Todas las expresiones de amor son máximas. 2. Los milagros de por sí no importan. Lo único que importa es su origen, el cual está más allá de toda posible evaluación. 3. Los milagros ocurren naturalmente como expresiones de amor. El verdadero milagro es el amor que nos inspira. En este sentido, todo lo que procede del amor es un milagro. 4. Todos los milagros significan vida, y la fuente es la dadora de la vida. Su voz te guiará muy concretamente. Se te dirá todo lo que necesites saber. 5. Los milagros son hábitos y deben ser involuntarios. No deben controlarse conscientemente. Los milagros seleccionados conscientemente pueden proceder de un falso asesoramiento. 6. Los milagros son naturales. Cuando no ocurren es que algo anda mal. 7. Todo el mundo tiene derecho a los milagros, pero antes es necesario una purificación. 8. Los milagros curan porque suplen una falta. Los sobran aquellos que temporalmente tienen más para aquellos que temporalmente tienen menos. 9. Los milagros son una especie de intercambio, como toda expresión de amor que, en el auténtico sentido de la palabra, es siempre milagrosa. Dicho intercambio invierte las leyes físicas. Brindan más amor tanto al que da como al que recibe. 10. Cuando se obran milagros con vistas a hacer de ellos un espectáculo para atraer creyentes, es que no se ha comprendido su propósito. 11. La oración es el vehículo de los milagros, es el medio de comunicación entre lo creado y creador. Por medio de la oración se recibe amor y por medio de los milagros se expresa amor. Añado una mínima explicación, y es que creado y creador son o somos lo mismo. Punto 12. Los milagros son pensamientos. Los pensamientos pueden representar el nivel inferior o corporal de experiencia o el nivel superior o espiritual de experiencia. Uno de ellos da lugar a lo físico, el otro crea lo espiritual. 13. Los milagros son a la vez comienzos y finales y así alteran el orden temporal. Son siempre afirmaciones de renacimiento que parecen retroceder pero que en realidad van hacia adelante. Cancelan el pasado en el presente y así liberan el futuro. 14. Los milagros dan fe de la verdad. Son convincentes porque proceden de la convicción. Sin convicción, degeneran en magia que es insensata y por lo tanto destructiva, o más bien el uso no creativo de la mente. 15. Todos los días deberían consagrarse a los milagros. El propósito del tiempo es que aprendas a usarlo de forma constructiva. El tiempo es, por lo tanto, un recurso de enseñanza y un medio para alcanzar un fin. El tiempo cesará cuando ya no sea útil para facilitar el aprendizaje. 16. Los milagros son recursos de enseñanza para demostrar que dar es tan bienaventurado como recibir. Aumentan la fortaleza del que da y simultáneamente le dan fortaleza al que recibe. 17. Los milagros trascienden el cuerpo. Son cambios súbitos al dominio de lo invisible, más allá del nivel corporal. Por eso es por lo que curan. 18. El milagro es un servicio. Es el máximo servicio que le puedes prestar a otro. Es una manera de amar al prójimo como a ti mismo, en la que reconoces simultáneamente tu propia valía y la de él. 19.
Los milagros hacen que las mentes sean una en la fuente. Se basan en la cooperación porque la afiliación es la suma de todo lo que la fuente creó. Los milagros reflejan, por lo tanto, las leyes de la eternidad, no las del tiempo. 20. Los milagros despiertan nuevamente la conciencia de que el espíritu, no el cuerpo, es el altar de la verdad. Este reconocimiento es lo que le confiere al milagro su poder curativo. 21. Los milagros son expresiones naturales de perdón. Por medio de los milagros aceptas el perdón de la fuente al extendérselo a otros. 22. Los milagros se asocian con el miedo debido únicamente a la creencia de que la oscuridad tiene la capacidad de ocultar. Crees que lo que no puedes ver con los ojos del cuerpo no existe. Esta creencia te lleva a negar la visión espiritual. 23. Los milagros reorganizan la percepción y colocan todos los niveles en su debida perspectiva. Esto cura, ya que toda enfermedad es el resultado de una confusión de niveles. 24. Los milagros te capacitan para curar a los enfermos y resucitar a los muertos porque tanto la enfermedad como la muerte son invenciones tuyas y por lo tanto las puedes abolir. Tú mismo eres un milagro capaz de crear a semejanza de la fuente. Todo lo demás no es más que tu propia pesadilla y no existe. Solo las creaciones de luz son reales. 25. Los milagros son parte de una cadena eslabonada de perdón que, una vez completa, es la expiación. La expiación opera todo el tiempo y en todas las dimensiones del tiempo. 26. Los milagros representan tu liberación del miedo. Expiar significa deshacer. Deshacer el miedo es un aspecto esencial del poder expiatorio de los milagros. 27. Un milagro es una bendición universal de la fuente a todos mis hermanos por mediación mía. Perdonar es el privilegio de los perdonados. 28. Los milagros son un modo de liberarse del miedo. La revelación produce un estado en que el miedo ya ha sido abolido. Los milagros son, por lo tanto, un medio y la revelación un fin. 29. Los milagros alaban a la fuente a través de ti. Lo alaban al honrar a sus creaciones, afirmando así la perfección de las mismas. Curan porque niegan la identificación con el cuerpo y afirman la identificación con el espíritu. 30. Dado que los milagros reconocen el espíritu, ajustan los niveles de percepción y los muestran en su debido lugar. Esto sitúa al espíritu en el centro, desde donde puede comunicarse directamente. 31. Los milagros deben inspirar gratitud, no reverencia. Debes dar gracias a la fuente por lo que realmente eres. Todo lo creado es el Creador. Luego, todos somos santos y los milagros honran su santidad, que ellos pueden ocultar, mas nunca perder. 32. Yo inspiro todos los milagros que en realidad son intercesiones. Interceden en favor de tu santidad y santifican tus percepciones. Al ubicarte más allá de las leyes físicas, te elevan a la esfera del orden celestial. En ese orden, tú eres perfecto. 33. Los milagros te honran porque eres digno de ser amado. Desvanecen las ilusiones que albergas acerca de ti mismo y perciben la luz en ti. De esta forma, al liberarte de tus pesadillas, expían tus errores. Al liberar a tu mente de la prisión de tus ilusiones, te restauran la cordura. 34.
Los milagros le devuelven a la mente su llenura. Al expiar su sensación de carencia, establecen perfecta protección. La fortaleza del espíritu no da cabida a intromisiones. 35. Los milagros son expresiones de amor, pero puede que no siempre tengan efectos observables. 36. Los milagros son ejemplos de recto pensar que armonizan tus percepciones con la verdad, tal como la fuente la creó. 37. Un milagro es una corrección que yo introduzco en el pensamiento falso. Actúa como un catalizador, disolviendo la percepción errónea y reorganizándola debidamente. Esto te coloca bajo el principio de la expiación, donde la percepción sana. Hasta que esto no ocurra, no podrás conocer el orden divino. Explicación. Este libro está dictado por Jesús, la figura de Jesús o Yeshua. Cada vez que habla en primera persona se refiere a Yeshua o Jesús. 38. El Espíritu Santo es el mecanismo de los milagros. Él reconoce las creaciones de Dios o la fuente, así como tus ilusiones. Separa lo verdadero de lo falso mediante su capacidad para percibir totalmente en vez de selectivamente. Punto añadido. Es un libro dictado por Yeshua. 39. El milagro elimina el error porque el espíritu lo identifica como falso o irreal. Esto es lo mismo que decir que al percibirse la luz, la oscuridad desaparece automáticamente. 40. El milagro reconoce que todo el mundo es tu hermano, así como mi hermano también. Es una manera de percibir la marca universal de la fuente. 41. El contenido perceptual de los milagros es la plenitud. De ahí que puedan corregir o redimir la errada percepción de carencia. 42. Uno de los mayores beneficios que se deriva de los milagros es su poder para liberarte de tu falso sentido de aislamiento, privación y carencia. 43. Los milagros surgen de un estado mental milagroso o de un estado de estar listo para ellos. 44. Los milagros son expresiones de una conciencia interna de Cristo y de haber aceptado su expiación. 45. Un milagro nunca se pierde. Puede afectar a mucha gente que ni siquiera conoces y producir cambios inimaginables en situaciones de las que ni siquiera eres consciente. 46. El espíritu es el medio de comunicación más elevado. Los milagros no entrañan ese tipo de comunicación debido a que son medios temporales de comunicación. Cuando retornes a la forma original de comunicación con la fuente por revelación directa, los milagros dejarán de ser necesarios. 47. El milagro es un recurso de aprendizaje que reduce la necesidad del tiempo. Establece un intervalo temporal fuera de lo normal que no está sujeto a las leyes usuales del tiempo. En ese sentido es intemporal. 48. El milagro es el único recurso que tienes a tu inmediata disposición para controlar el tiempo. Solo la revelación lo trasciende al no tener absolutamente nada que ver con el tiempo. 49. El milagro no distingue entre diferentes grados de percepción errónea. Es un recurso para sanar la percepción que es eficaz independientemente del grado o dirección del error. En eso radica su verdadera imparcialidad. 50. El milagro compara lo que tú has hecho con la creación,
aceptando como cierto lo que concuerda con ella y rechazando como falso lo que no. Añadido por mi parte, somos materia o cuerpo, energía o alma, y espíritu o mente, o una mente o espíritu que a través del alma se manifiesta en un cuerpo físico. Cuando nos identificamos solo con el cuerpo físico, entrando en el olvido de nuestro origen, que es el espíritu o mente universal, percibimos la realidad y a lo que nos rodea con miedo, creyéndonos presas de ataques. Todo esto genera emociones que a la vez genera enfermedades. El propósito de este curso es conectar con ese espíritu, ayudar a que nos identifiquemos con el espíritu, recordar que somos un espíritu viviendo una experiencia humana en un cuerpo físico. Lograr conscientemente unificar cuerpo, alma y espíritu. Y puesto que todos, absolutamente todos, somos diferentes perspectivas de una misma mente universal que se manifiesta y experimenta a través de cada una de sus perspectivas, todos somos uno. Al igual que un mar está conformado por millones y millones de gotas, y cada una de esas gotas es mar. Comenzamos. Capítulo 2. Capítulo 1.2. La revelación, el tiempo y los milagros. La revelación produce una suspensión completa, aunque temporal, de la duda y el miedo. Refleja la forma original de comunicación entre la fuente creadora y sus creaciones, que es ella misma. Los milagros son genuinamente interpersonales y conducen a un auténtico acercamiento a los demás. La revelación te une directamente a la fuente. Los milagros te unen directamente a tu hermano. Ni la revelación ni los milagros emanan de la conciencia, aunque ambos se experimentan en ella. La conciencia es el estado que induce a la acción, aunque no la inspira. Eres libre de creer lo que quieras y tus actos dan testimonio de lo que crees. La revelación induce solo a la experiencia y es algo intensamente personal que no puede transmitirse de forma que tenga sentido. De ahí que cualquier intento de describirla con palabras sea inútil. El milagro es un gesto de amor entre iguales. Los que son iguales no deben sentir reverencia, puesto que reverencia es un estado de veneración, los unos por los otros, pues la reverencia implica desigualdad. Nadie viene al Padre sino por mí, una frase hecha por Jesús. Aquí nos explica. No significa que yo esté en modo alguno separado de ti o que sea diferente, excepto en el tiempo y el espacio, excepto en el tiempo. Y el tiempo no existe realmente. Tú estás debajo de mí y yo estoy debajo de la fuente o el Padre. En el proceso de ascensión, entre comillas, yo estoy más arriba porque sin mí la distancia entre la fuente y el hombre sería demasiado grande para que tú la pudieses salvar.
Yo salvo esa distancia por ser tu hermano mayor por un lado y por el otro por ser una creación o un hijo de la fuente. Esto lo podemos explicar y se puede entender de la siguiente manera. En estado de vibración, Jesús estaría mucho más cerca de la fuente por estado vibratorio, mientras que nosotros estamos vibrando mucho más bajo. Dentro de nuestro estado vibratorio nos es muy difícil acceder a una vibración tan alta como la de la fuente original, mientras que Jesús estaría en un estado vibratorio intermedio entre la fuente y nosotros. Por ello, Él puede hacer de intermediario entre nosotros y la fuente creadora, que no está externa a nosotros, todo está en nosotros. Nosotros somos la fuente. Pero en el momento en que esa fuente se manifiesta a través de un cuerpo, la vibración, al vivir en un cuerpo denso, también se densifica, se baja su estado vibratorio. La fuente original está en nosotros, pero nuestra conciencia atrapada en un cuerpo físico es tan densa que perdemos la conexión. Jesús nos ayuda a conectar con esa divinidad que está en nosotros, que somos nosotros. 5. Las revelaciones son indirectamente inspiradas por mí debido a mi proximidad a la fuente, ya que me mantengo alerta para cuando mis hermanos estén listos para recibir la revelación. De esta manera puedo obtener para ellos más de lo que ellos podrían obtener para sí mismos. El espíritu es el mediador entre la comunicación superior y la inferior y mantiene abierto para la revelación el canal directo de la fuente hacia ti. La revelación no es recíproca, procede de la fuente hacia ti, pero no de ti hacia la fuente. El milagro sustituye a un aprendizaje que podría haber durado miles de años. Punto 3. La expiación y los milagros. Yo estoy al cargo del proceso de expiación que emprendí para darle comienzo. Cuando le ofreces un milagro a cualquiera de mis hermanos, te lo ofreces a ti mismo y me lo ofreces a mí. La razón por la que te lo ofreces a ti mismo primero es porque yo no necesito milagros para mi propia expiación, pero estoy detrás de ti, por si fracasas temporalmente. Mi papel en la expiación es cancelar todos los errores que de otro modo tú no podrías corregir. Cuando se te haya restituido la conciencia de tu estado original, pasarás naturalmente a formar parte de la expiación. A medida que compartas conmigo mi renuencia a aceptar error alguno en ti o en los demás, te unirás a la gran cruzada para corregirlos. Escucha mi voz, aprende a deshacerlos y haz todo lo necesario por corregirlos. Tienes el poder de obrar milagros. Yo proveeré las oportunidades para obrarlos, pero tú debes estar listo y dispuesto. El obrarlos trae consigo convicción en la capacidad, ya que la convicción llega con el logro. La capacidad es el potencial, el lograrlos es su expresión y la expiación es el propósito. El cielo y la tierra pasarán significa que no continuarán existiendo como estados separados. Yo soy el único que puede obrar milagros imparcialmente porque yo soy la expiación. Tú tienes un papel en la expiación que yo te dictaré. Pregúntame qué milagros debes llevar a cabo. Ello te ahorrará esfuerzos innecesarios
porque estás actuando bajo comunicación directa. Un guía no controla, pero sí dirige, dejando a tu discreción el que le sigas o no. No nos dejes caer en la tentación significa: reconoce tus errores y elige abandonarlos siguiendo mi dirección. El error no puede amenazar realmente a la verdad, la cual siempre puede resistirlo. En realidad, solo el error es vulnerable. Eres libre de establecer tu reino donde mejor te parezca, pero no puedes sino elegir acertadamente si recuerdas esto. El espíritu está eternamente en estado de gracia. Tu realidad es únicamente espíritu, por lo tanto, estás eternamente en estado de gracia. Desde este punto de vista, la expiación deshace todos los errores y de esta forma extirpa las raíces del temor. Cada vez que experimentas las palabras tranquilizadoras de la fuente como una amenaza, es siempre porque estás defendiendo una lealtad mal situada o desencaminada. Al proyectar eso sobre otros, los aprisionas, pero solo en la medida en que refuerzas los errores que ellos ya han cometido. Eso los hace vulnerables a las distorsiones de los demás, ya que la percepción que tienen de sí mismos está distorsionada. El que obra milagros tan solo puede bendecirlos, lo cual desvanece sus distorsiones y los libera de su prisión. Respondes a lo que percibes y tal como percibas, así te comportarás. La regla de oro te pide que te comportes con los demás como tú quisieras que ellos se comportasen contigo. Debes mirar desde la percepción de tu propia santidad a la santidad de los demás. Los milagros se dan en la mente que está lista para ellos. Dicha mente, al estar unida, se extiende a todos, aun cuando el que obra milagros no se dé cuenta de ello. La naturaleza impersonal del milagro se debe a que la expiación en sí es una, lo cual une a todo lo creado con su creador, que es uno realmente. No hay separación. Repetimos, no hay separación, no hay creado y creador, sino que todo es uno. Como expresión de lo que verdaderamente eres, el milagro sitúa a la mente en un estado de gracia. La mente, entonces, naturalmente da la bienvenida tanto al huésped interno como al desconocido externo. Al invitar adentro al desconocido, éste se convierte en tu hermano. Los milagros son selectivos únicamente en el sentido de que se canalizan hacia aquellos que los pueden usar en beneficio propio, puesto que esto hace que sea inevitable el que los extiendan a otros. Se suelda una fuerte cadena de expiación. Punto cuarto. ¿Cómo escapar de la oscuridad? Escapar de la oscuridad comprende dos etapas. Primera, el reconocimiento de que la oscuridad no puede ocultar nada. Este paso generalmente da miedo. Segunda, el reconocimiento de que no hay nada que desees ocultar aunque pudieses hacerlo. Este paso te libera del miedo. Cuando ya no estés dispuesto a ocultar nada, no solo estarás dispuesto a entrar en comunión, sino que entenderás también lo que es la dicha y la paz. La oscuridad jamás puede ocultar a la santidad, pero tú puedes engañarte a ti mismo al respecto. Este engaño te hace temer porque te das cuenta en tu corazón de que es un engaño y realizas enormes esfuerzos por establecer su realidad. A la realidad le corresponde estar únicamente en el espíritu y el milagro reconoce únicamente la verdad. De este modo,
desvanece las ilusiones que albergas con respecto a ti mismo y te pone en comunión contigo mismo y con la fuente. El milagro se une a la expiación al poner a la mente al servicio del espíritu. Así se establece la verdadera función de la mente y se corrigen sus errores, que son simplemente una falta de amor. Tu mente puede estar poseída por ilusiones, pero el espíritu es eternamente libre. Si una mente percibe sin amor, percibe tan solo un armazón vacío y no se da cuenta del espíritu que mora adentro. Punto explicativo. Cuando aquí se habla de mente, estamos hablando a la mente física, al pensamiento, a esa mente que está encerrada en un cuerpo físico con limitaciones, limitada por el ego. La oscuridad es falta de luz, de la misma manera en que el pecado es falta de amor, explicando que el pecado significa error. No tiene cualidades únicas propias, es un ejemplo de la creencia en la escasez, de la cual solo se pueden derivar errores. La verdad es siempre abundante. Los que perciben y reconocen que lo tienen todo, no tienen necesidades de ninguna clase. El propósito de la expiación es devolvértelo todo, o más bien devolvérselo a tu conciencia. Se te dio todo cuando fuiste creado, exactamente como se les dio a todos los demás. El vacío que el miedo engendra tiene que ser sustituido por el perdón. Esto es lo que en la Biblia se quiere decir con ya no habrá muerte, y por lo que yo pude demostrar que la muerte no existe. Vine a dar cumplimiento a la ley al reinterpretarla. La ley en sí, si se entiende correctamente, solo ofrece protección. Son los que aún no han cambiado su manera de pensar quienes han introducido en la ley la idea de las llamas del infierno. Aquello de lo que das fe demuestra tus creencias y de esta manera las refuerza. Un curso de milagros